Bueno, continuando con el debate sobre el texto de Acemoglu, eh, dentro del seminario que les dije que se realizó en el año 2013, había habido una serie de presentaciones de algunos grandes expertos en política, economía política, instituciones, y ustedes tienen que analizar fundamentalmente la correspondiente a Acemoglu y una de las conferencias que es la de Natalio Botana. Pero dentro de ese seminario, ya presentando el texto, Yach, que sería Juan José Yach, que es uno de los mejores expertos en economía y economía política del país, que es el que organiza el seminario, plantea que Acemoglu hace una pregunta que, partiendo del siglo XIX en adelante, atraviesa toda la historia política, es decir, todos aquellos que están interesados en cualquier etapa de la historia política argentina pueden entender que si las instituciones argentinas eran extractivas o eran inclusivas, que ese es el fundamental debate, ¿cuáles son esas instituciones que caracterizan al gobierno de la República Argentina en determinado periodo? Entonces, por un lado, uno de los expertos que concurre a esa conferencia, que es Guillermo Rosenwurzel, va a plantear que en la Argentina, en ese periodo que va entre finales del siglo XIX, que sería más o menos después de la conquista del desierto, la generación del 80, el gobierno de Juárez Selman, hasta la crisis del 30, de 1930, es decir, el golpe de Uriburu a Irigoyen, coexiste, según este experto Guillermo Rosenwurzel, un conjunto heterogéneo de instituciones, algunas de naturaleza extractiva y otras de características inclusivas, en un equilibrio fluctuante. En este sentido, va a decir que se caracteriza ese periodo por un conflicto entre esas instituciones que son extractivas y asociadas a la concentración de la propiedad de la tierra, que es uno de los procesos de concentración de recurso tierra, recurso agrícola y ganadero, que surge después de la conquista del desierto, donde se ve la concentración de la élite y que luego se va a transformar en una oligarquía del puerto y de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y que van a coexistir esa élite agroexportadora, agrícola y ganadera, con instituciones inclusivas que están asociadas a transformaciones de esa incipiente clase industrial de clase media o pequeño empresariado, en algunos casos burguesía de élite calificada, que caracterizaba a los principales centros urbanos, sobre todo Buenos Aires y Santa Fe y Córdoba. Entonces, esta coexistencia entre instituciones extractivas asociadas al modelo de producción agroexportador que caracteriza el final del siglo XIX y hasta la crisis del 30, con instituciones que empezaban a ser inclusivas, instituciones políticas que van a derivar en la ley electoral de Sáenz Peña, 1912, condicionan los dilemas a que se vio enfrentada la economía política de este país. Entonces, ese dilema en qué es, por un lado, es una tensión entre las demandas de cierta eficiencia económica para insertarse en el sistema mundo de esa época, me refiero a el capitalismo del final del siglo XIX y comienzo del siglo XX,
y las demandas distributivas de una población cada día más compleja, cada día más postergada, y que no alcanzaba a sostener el proceso de expansión económico e industrial que se requería. Bien, entonces esa dicotomía, esa tensión es clave. Entonces, al mismo tiempo hay una tensión económica entre la tensión entre eficiencia, eficacia en la inserción de la República Argentina en el escenario global, y por el otro lado hay una tensión con las demandas distributivas. Eso va a ser demostrativo también de la incapacidad del sistema político, que va a derivar en una serie de conflictos en esos años, la solución de compromiso de la ley Sáenz Peña, la ley electoral, y la solución política que surge del sistema con la irrupción del radicalismo como opción popular. Otro experto va a plantear, Roberto Cortés Conde, uno de los mejores profesores de análisis de Estado y sociedad español, va a plantear que, a diferencia de que hay que analizar la crisis finales del siglo XIX, hay que trasladar al comienzo de la independencia. Entonces, el problema no resuelto, que lo hemos charlado en clase, del problema de la aduana de Buenos Aires, que es propiamente la discusión de la guerra civil entre rosistas y unitarios, es en realidad la discusión sobre la apropiación del recurso del Estado, que era la aduana de Buenos Aires. Ese motivo, así se lo denomina, el motivo de la guerra civil, ¿sí?, que es la aduana, el manejo de los recursos, tuvo un efecto de atraso. O sea, el efecto de atraso es la imposibilidad del caso argentino de construir instituciones inclusivas y que al mismo tiempo mantuvieran derechos de propiedad, fueran republicanos y al mismo tiempo respetaran las nociones básicas de justicia. Era un proceso de guerra civil, por lo tanto era imposible. Entonces, no hay una institucionalidad que supera en esos años a las instituciones coloniales, sino que hay una crisis institucional. Eso se va a resolver parcialmente con el proceso constitucional de 1953-1960, que ya sabemos lo que significa, que es la cuestión capital, y comienza una incipiente internacionalización con los ferrocarriles y la lucha por los ferrocarriles también, y el trazado de los ferrocarriles en el territorio, que va a motivar serias discusiones a lo largo del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, entre los principales líderes de la República. No solo Mitre, Sarmiento, sino la pluma de Alberdi, que va a estar diciendo de todo por las demoras del ferrocarril o por la traza del ferrocarril de un lado al otro. Es decir, todo eso definía un proyecto de país y era evidente que había sectores postergados y otros que no. Eso se va a extender hasta más allá de la década del 30, de 1930, y va a también caracterizarse por la inexistencia de un pacto fiscal y por un pacto fiscal entre provincias y nación, y por el manejo de los recursos y el proyecto agroexportador que favorecía fundamentalmente un sector en detrimento de otros sectores. Otro de los autores que va a plantear otra cuestión que es interesante es Daniel Heyman, y Heyman va a plantear que la construcción institucional que se hizo al comienzo de la patria, por decirlo así, de la República, vamos a ser claros, es decir, después de 1853, es cuando el grupo que conduce, el grupo de élite, plantea unas instituciones que evolucionan en una determinada forma y el sistema
funciona hasta cierto límite y no acompaña el proceso de evolución de esa sociedad. ¿Qué significa? Que las instituciones no acompañaron el proceso de modificación económico y social, estaban estancadas. Entonces, ese problema de inserción del país dentro de un esquema global, lo que exige una adaptación, una evolución de instituciones, economía y sociedad, es una característica de una crisis de conducción que abarca necesariamente, para entendernos el tema, después del o durante el gobierno de Juárez Celman en adelante. El otro planteo, que también es muy interesante, es el que realiza el experto Fernando Navajas, que pone en el tapete lo que él denomina el riesgo de una trampa. Esa trampa es el equilibrio bajo. ¿En qué consiste la trampa del equilibrio bajo? Digamos, finales del siglo, también se lo ve en el siglo XIX esto, pero finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, empieza a equilibrarse para abajo. En vez de equilibrarse con la mejora de condiciones, se equilibra para abajo. Eso es un populismo regresivo. Y esto va a afectar a la postura política del radicalismo desde su inicio hasta todos los gobiernos que de una forma u otra van a tener un sesgo populista. Usemos el término populista sin mayores discusiones por el momento. Entonces, la calidad institucional con esa noción de equilibrio bajo desciende y por lo tanto eso conlleva a un fracaso del modelo popular, del modelo populista, sea por mutación, por insostenibilidad, por fracaso del modelo, y eso conlleva una crisis institucional y democrática. Eso se va a ver claramente en la crisis del 30, en el estado social de la década del 40-50 y en todo intento posterior de incorporación de las mayorías con proyectos de equilibrio bajo. Es decir, equilibrio bajo significa el modelo del populismo. Esa es la reflexión. Y por el otro lado, otro de los comentaristas de esa conferencia, Marcos Novaro, va a hacer el planteo en el ámbito institucional, diciendo que las instituciones del sistema político no están funcionando de modo inclusivo. Entre ellas son los partidos políticos, el sistema federal y la autonomía del Estado. Y también otro autor, Marcelo Tomasi, va a decir que el mismo proceso de disrupción, de incapacidad de las instituciones, de mal funcionamiento, se produce tanto en los partidos políticos como en las provincias. Y la mayoría de la crisis se genera también por la estructura de atraso del sistema en las organizaciones provinciales. Entonces, ese es el escenario. Todos estos autores, cada uno plantea ciertos elementos y que llaman la atención al debate, ¿no? Entonces, ¿cuál es la claridad de lo que tendríamos que empezar a definir? Que el caso argentino es precisamente, al decir de los autores, es uno de los casos más claros, más contundente y más evidente del fracaso político. Esto es, Argentina es un país que no ha logrado poner en funcionamiento instituciones políticas, ya que tiene un gigantesco retraso institucional y una crisis, al decir de los autores, una crisis de consenso social, es decir, una crisis política y sociológica antes que económica. Entonces, crisis de consenso social, fracaso institucional. Ese es el escenario con el cual vamos a analizar estas conferencias.